Capítulo Una luz sobre el Neví. Fue una fiesta, sí, ese miércoles 23 de febrero, año 29 de nuestra era. Al acampar en los bosques de Ein Mahil, las mujeres y los discípulos se dieron cuenta: Raquel, la muda, hablaba. Juana no tartamudeaba. La de Magdala presentaba el cuerpo limpio, sin rastro de la enfermedad en la piel. No tuvo inconveniente, se desnudó y permitió que la examináramos. El cuerpo, en efecto, aparecía sin manchas. En esta oportunidad, los que enmudecieron fueron los hombres, en especial Juan, Zebedeo y Pedro. Tuvieron que tragarse sus insultos y maledicencias. Las tres mujeres cayeron a los pies del maestro, más que agradecidas. El Galileo se limitó a sonreír y continuó con la sopa de lentejas. Felipe lloraba y también Yu, el chino. Como digo, la cena se convirtió en una fiesta. El 25 viernes divisamos Nazaret, acurrucada como siempre entre colinas. El Neví Saín, con sus 488 metros, vigilaba los verdes y los blancos. Las columnas de humo sugerían que la aldea se hallaba en paz. No era cierto del todo. El semblante de Jesús se iluminó, y supuse que los recuerdos llamaban a la puerta de su memoria. El Hijo del Hombre había vivido entre aquella gente durante 22 años. Era lógico que se emocionase. Andrés siguió el consejo de Jesús y acampamos cerca de la fuente. Las matronas y la chiquillería que acudían a llenar las cántaras nos observaban con curiosidad. ¿Quién era aquella gente? En un primer momento no reconocieron al maestro. Habían transcurrido casi 9 años desde su partida. Los 3 primeros días fueron apacibles. Jesús visitó a los suyos. Pude acompañarle. Ruth seguía en un rincón irreconocible. Ya no hablaba. María, la madre, recibió al maestro con frialdad, y lo mismo sucedió con el resto de la familia. Jesús entendió y la visita fue breve. Después recorrimos la aldea. El rabí saludó a mucha gente y departió con ellos, preguntando por otros vecinos y antiguos conocidos. Algunos habían muerto, otros seguían en la aldea. El 28 lunes Jesús pidió a Tomás que gestionara el permiso para hablar en la sinagoga de Nazaret el sábado 5 de marzo. Ismael, el saduceo, jefe de esta y antiguo profesor del rabí, dijo que sí. Y la intuición avisó de nuevo: ¡peligro! Pero no supe interpretar la advertencia. La víspera, 4 de marzo, año 29, viernes, y tal como se acordó, empezaron a llegar Abner y sus hombres y también los evangelistas. Fueron recibidos con aplausos y abrazos. Estaban felices. Todos tenían mucho que contar. La gira había ido relativamente bien, pero empezaron a correr rumores inquietantes. Procedían de la aldea. En un primer momento nadie prestó demasiada atención, pero seguían llegando y llegando. Hablaban de un plan para reventar el discurso de Jesús en la sinagoga. Los rumores aseguraban que el pueblo estaba resentido con el maestro y deseaban que se marchara. Ismael, el saduceo, aparecía a la cabeza de esos planes para ridiculizar al rabí. Con el ocaso se presentó en el campamento David, uno de los siervos de Ismael y confidente de la familia del Hijo del Hombre. Lo conocía por los diarios de Jasón. Se trataba de un anciano de cabellos blancos y rostro lunar, recuerdo de una lejana viruela. Con el óvulo de la oreja derecha perforado, señal de su condición de esclavo, David confirmó los rumores. El jefe de la sinagoga se había reunido con lo peor del pueblo, pagando a una serie de matones para que arruinaran la presentación del maestro en la citada sinagoga.
David escuchó las conversaciones. Ismael el saduceo repetía furioso: ¿por qué ese bastardo eligió Caná para su milagro y no Nazaret su pueblo? Según David, tampoco la familia del Galileo estaba de acuerdo con la presencia de Jesús en la aldea, y deseaban que se marchara cuanto antes. Andrés consultó el grave asunto con el maestro y sugirió que suspendiera la ceremonia del sábado. Pero el rabí se negó. Él sabía. Esa noche del 4, viernes, sucedió algo imposible. Acababa de oscurecer. Ese día, según los relojes de la cuna, el ocaso tuvo lugar a las 17 horas 33 minutos y 20 segundos, entre paréntesis TU. Pues bien, de pronto oí voces que Sil me reclamó a gritos. Pensé que los sicarios de Ismael habían asaltado el campamento, pero no. Salté del reda y quedé atónito. No era la primera vez que veía algo así. En los diarios de Jasón se detallan otras visiones parecidas. En el cielo, negro y despejado, descubrí una enorme luz blanca, mejor dicho, un triángulo gigantesco y luminoso. Se hallaba inmóvil, haciendo un estacionario preciso y asombroso. Como digo, era de enormes dimensiones. Calculé 200 o 300 metros de lado. ¡Pardiez! No hacía el menor ruido, salvo un ligerísimo y lejano zumbido o silbido, algo similar al sonido producido por miles de abejas. Todo el campamento lo vio, incluido el rabí, y Nazaret se echó a las calles. Aquel monstruo, imposible como digo en aquel tiempo, permaneció sobre la vertical de la aldea durante 5 minutos aproximadamente. No estaba muy alto, quizás a 1000 pies, 300 metros, y de pronto del triángulo vimos salir 6 o 7 luces muy pequeñas, algunas eran rojas, otras azules, y se alejaron hacia el oeste a una velocidad igualmente imposible. ¡Pardiez! ¿Qué demonios era aquello? Yo lo sabía, pero no quise admitirlo. Estábamos en el año 29. Sal aullaba. La chipriota se mostraba muy nerviosa y tiraba de la cuerda que la mantenía sujeta a la cocina. Y súbitamente todo se iluminó como si fuera de día. Un gigantesco cono de luz blanca cayó sobre Nazaret y los alrededores. Podíamos ver las casas, a la gente corriendo, los animales, los olivos, el paseo de las palmeras, los caminos. ¡Pardiez! Era una luz que no daba sombras. Segundos después, el cono luminoso se extinguió y todo volvió a la oscuridad habitual. El enorme triángulo también desapareció, ni rastro. Y todos quedamos desconcertados, con las miradas perdidas en el firmamento. ¿Qué fue eso?, se preguntaban. ¿Es Yahvé, que nos ha visitado? ¿Es Belcebú? La mayoría terminó aceptando que aquel signo no representaba nada bueno, y clamaban al tiempo que se mesaban los cabellos: ¿qué nueva desgracia está por llegar? No se equivocaron. El maestro no hizo comentario alguno y terminó encerrándose en su tienda. Capítulo: Nadie es profeta en su tierra. Y amaneció el nefasto sábado 5 de marzo, año 29, lo hizo a las 6 horas 0 minutos y 25 segundos, entre paréntesis TU, el cielo se presentó azul e infinito, no así algunos corazones. Entramos en la sinagoga a la hora quinta, 11 de la mañana. Yu, Pesil y yo nos acomodamos en la parte superior, en la llamada Galería de los Gentiles. Estábamos solos. La sinagoga, en cambio, aparecía repleta, más de 200 personas. Las evangelistas ocuparon sus sitios de pie, tras la obligada reja que separaba a las mujeres de los hombres. No vi a María, la madre de Jesús, ni a nadie de su familia. Aquello no me gustó. Al principio todo fue bien. El rabí subió a la tarima que ocupaba el centro de la sala. Lo acompañaba Ismael, el jefe y dueño de la sinagoga,
y yo diría que de medio pueblo el maldito seduceo se dedicaban a la usura y con intereses que superaban el 40%. Era un tipo ceboso, con un vientre acampanado y unas mamas enormes que oscilaban a cada respiración. El rostro aparecía marcado por decenas de capilares rojos que simulaban las patas de una araña. Vestía una túnica blanca de lino con una ancha faja y un gorro cónico y ridículo del mismo color. Según el mayor, era un cirrótico, enfermedad degenerativa que afecta especialmente al hígado, provocada normalmente por el exceso de alcohol. El saduceo entonó una oración: bendito sea el Señor, Rey del mundo, creador de la luz y de las tinieblas, hacedor de la paz, creador de todo. Después de una breve pausa, ambos rezaron al unísono, con gran amor. El Señor nuestro Dios nos ha amado y con piedad desbordante nos ha compadecido, porque tú eres el Dios de la salvación, y nos elegiste entre todas las naciones y todas las lenguas. Bendito seas el Señor, que en amor eligió a su pueblo de Israel. El silencio era total. Traté de localizar a los íntimos, pero no lo logré. Supuse que se habían quedado fuera. Aquello tampoco me gustó. La intuición tocó de nuevo en mi hombro. ¿Atención? Después se cantó el Shema. La asamblea levantó los brazos y algunos, los más ortodoxos y recalcitrantes, se cubrieron la cabeza con el talet, un chal azul y blanco, y procedieron a amarrar los tefilín o filacterias en la frente y en la palma de la mano. Oye Israel, entonaron los 200, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y si vosotros obedecéis puntualmente los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera. Y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré hierba a tu campo para tu ganado y comerás hasta hartarte. Cuidad bien que no se pervierta vuestro corazón y os descarréis a dar culto a otros dioses. Y postraros ante ellos, pues la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría los cielos. No habría más lluvia, el suelo no daría su fruto y vosotros pereceríais. Y pensé, qué distinto este Yahvé al Padre Azul que proclama el Maestro. El Maestro lo vi mudo. No pronunció una sola palabra. Estaba claro que no le gustaba aquella plegaria. Y noté murmullos de desaprobación entre los asistentes. ¿Por qué no reza el rabí?, se decían unos a otros. El Shema es la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Lo dudé, aunque la oración procedía de Deuteronomio 6, del 4 al 7, y 11, del 13 al 21. Aquella sarta de amenazas no tenía nada que ver con el pensamiento y los objetivos del Hijo del Hombre. Entendí que guardara un elocuente silencio, y siguió la recitación de las 18 bendiciones, a cual más aburrida e interesada. Pero Ismael las cortó a tiempo y pasó a la siguiente ceremonia. Jesús abrió el rollo de las Sagradas Escrituras y leyó un pasaje del Deuteronomio. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no está oculto ni está lejos. Después se centró en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para que predique buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a liberar a los cautivos de su oscuridad y a proclamar la buena nueva. Sois hijos de un Dios. Los asistentes al acto se removieron nerviosos. Jesús había modificado algunas frases, añadiendo otras, más ajustadas a su filosofía.
Entregó el rollo al jefe de la sinagoga y fue a sentarse en la silla que fue dispuesta sobre la tarima. El silencio terminó espesándose. El rabí paseó la mirada sobre la concurrencia y proclamó: «Hoy se cumplen las Escrituras, el Espíritu de Dios está sobre mí». Dejó correr una pausa y prosiguió: «He venido a disipar las tinieblas de nuestros corazones», y gritó: «Sois eternos, tened esperanza, estáis aquí por algo sublime. Mi Padre cuida de vosotros, confiad». Los murmullos y carraspeos elevaron el tono. La gente estaba molesta y noté movimiento en las primeras filas. Algunos sujetos cuchicheaban, parecían dar órdenes y las transmitían de unos a otros. El rabí continuó hablando durante algunos minutos y explicó en qué consistía el reino invisible y alado de su Padre. Después, ante la perplejidad e indignación de los presentes, anunció que él era un Dios creador. «Todo cuanto podáis observar en el firmamento estrellado», aseguró con valentía, «es mío». Los murmullos se convirtieron en gritos, protestas e insultos, y alguien lanzó el primer blasfemo. Otros, contagiados, alzaron los puños y corearon la temida palabra: «¡Blasfemo!». El maestro comprendió y dio por terminada la exposición. Lo vi descender de la tarima. Entonces, desde mi punto de vista, cometió un error. En lugar de salir por una de las puertas laterales y alejarse de la sinagoga, se aproximó a la parroquia y empezó a responder a las preguntas que le formulaban. Fue entonces cuando los matones, pagados por Ismael, el saduceo, entraron en acción. Avanzaron hacia el Galileo y lo rodearon materialmente. Y escuchamos risotadas y burlas. La tabá, la escolta, se percató de la situación e intentó abrirse paso entre el gentío. Imposible, la muralla humana no le permitía, y ahí quedaron inmóviles a 40 metros del Galileo. Jesús respondió a una de las preguntas, pero el alboroto apagaba las palabras del maestro. «Sí, yo soy el hijo de José». Acerté a escuchar con dificultad: «Yo soy el carpintero». Pero las risotadas y amenazas ganaron la partida. Los reventadores seguían empujando al rabí y oí finalmente: «Nadie es profeta en su tierra». Aquellas últimas palabras del Hijo del Hombre terminaron de incendiar los agitados ánimos de la concurrencia. Y de los insultos pasaron a los empellones. La tabá desesperada empujaba y empujaba. Fue inútil. La masa humana impedía el paso de Pedro y los Zebedeo. Y ahí siguieron gritando y amenazando con la misma fuerza que los reventadores. «¿Crees que eres mejor que nosotros?», gritó uno de los vecinos. «Tú nos abandonaste. Conocemos a tu madre y a tu familia. Dinos, ¿dónde están ellos?». «No ha venido ninguno». El tipo no tenía razón, pero daba igual. No sé cómo hubiera terminado aquello. Lo cierto es que Simón, el zelota, espada en mano, consiguió escurrirse entre las piernas del gentío y aparecer junto al maestro. No sirvió de nada. Al contrario, los matones lo atraparon, lo desarmaron y lo patearon. El maestro pálido no pudo hacer nada que yo sepa, y se desencadenó la tormenta. La turba, guiada por los reventadores a sueldo, se lanzó sobre Jesús. Hicieron sorpresa en las ropas y lo arrastraron hacia la puerta principal entre insultos y blasfemias. Yu, Kesil y yo estábamos desconcertados. ¿Qué debíamos hacer? De haber tenido la vara de Moisés, la situación hubiera sido otra, pero estaba donde estaba. El criado fue el primero en reaccionar y se lanzó escaleras abajo, y yo vi cómo el Galileo era literalmente absorbido por aquella gentuza. El manto color vino quedó por el camino, lo pisotearon, los reventadores entonces gritaron: «¡Al río! ¡Matadlo! ¡Matadlo!». Cuando conseguí llegar al exterior de la sinagoga, la confusión era total. Unos 30 o 40 energúmenos zarandeaban al rabí y lo arrastraban entre puñetazos, patadas y salivazos. Sentí que se me encendía la sangre. ¿Pero qué podía hacer?
y se encaminaron hacia la fachada oeste del edificio. Allí se abría un respetable precipicio, con una caída de 80 metros. Al fondo discurría la torrentería que nacía en el monte Neví. Comprendí, querían despeñarlo. En segundos la túnica roja que le había regalado quedó destrozada, y el pacífico y misericordioso Hijo del Hombre, sin hacer un mal gesto, quedó semidesnudo y a merced de aquellos desalmados. Entiendo que la negativa del rabí a defenderse confundió a la chusma, y los golpes se multiplicaron. El maestro cayó de rodillas. Temí lo peor, pero no lo había visto todo. En esos críticos momentos aparecieron las 12 mujeres con Susana y la de Magdala a la cabeza. Detuvieron momentáneamente el ataque de los furiosos desalmados e increparon a los matones, calificándolos de bastardos y cobardes. Al ver a Susana, hija de Ismael, jefe de la sinagoga, el pelotón detuvo los golpes, desconcertado, y la de Migdal tomó la iniciativa, propinando una patada en los testículos a uno de los sayones. Cayó redondo. Aquella mujer era valiente. Fue entonces cuando se presentó aquel personaje singular. Pero no sé dónde salió o cómo llegó a la explanada. Pero eso daba igual. Era el tipo de la sonrisa encantadora. La luz de la mañana hacía que la túnica sin mangas luciera en un color mate. Caminó despacio y decidido hacia el rabí. Todos se apartaron. Era asombroso. Alcanzaba los 2 metros de altura. Los brazos eran largos y desproporcionados. Llegaban a las rodillas. No tenía barbilla. La cabeza y el cuello formaban un todo. El cabello cortado al estilo militar era como cerras de jabalí. No tenía cejas. Los ojos eran azules y la nariz chata. Presentaba un cinturón con una estrella de David en el centro. La piel era tostada y la sonrisa, como digo, eclipsaba su evidente fealdad. El silencio fue total, nadie movió un músculo y el tipo de la sonrisa encantadora llegó hasta el Galileo, lo alzó y hinchando el brazo izquierdo del maestro sobre sus hombros lo ayudó a caminar. Después, en el mismo y absoluto silencio, se alejaron hacia Nazaret. Yu a mi lado estaba pálido. Fue en esos instantes, mientras el rabí y su acompañante desaparecían de nuestra vista, cuando se presenta Sal. ¿Cómo pudo llegar a la sinagoga? Yo mismo vi cómo el maestro lo ataba a su tienda antes de acudir a la ceremonia, y el perro empezó a ladrar con furia al que yacía en tierra, y que fue pateado por la Magdalena. Y los malparidos estallaron al fin. El blasfemo se le había escapado de las manos. Estaban furiosos. No pudieron despeñarlo. Entonces alguien gritó al tiempo que señalaban a Sal. ¡Es el perro del carpintero loco! Visto y no visto, los energúmenos agarraron al animal por las orejas y lo arrastraron hasta el precipicio. Sal gemía y se retorcía, pero el dolor fue más fuerte y la turba clamó sin piedad: ¡Al río! ¡Al río! Nadie pudo hacer nada por el pobre Sal. Los individuos lo lanzaron al vacío y el perro se precipitó desde 80 metros. Los reventadores gritaron y jubilosos alzaron los puños, clamando venganza contra el carpintero loco. Quesil reaccionó. Creo que perdió la cabeza. Lo vimos lanzarse contra los matones, pateándolos y llamándolos ¡asesinos y bastardos! La pelea fue breve y desigual. Pardiez, no fui capaz de moverme. Lo molieron a palos. La chusma desahogó su furia y su frustración en la frágil figura de aquel hombre bueno, literalmente bueno. La de Magdala trató de imponerse y evitar la paliza, pero los malparidos la apartaron y la sujetaron entre 5. Las otras mujeres tampoco pudieron hacer gran cosa. Vi a los discípulos, estaban tan consternados como yo, y Quesil cayó al suelo inconsciente. Los alborotadores, entonces, aullando de placer, lo agarraron por las muñecas y los pies y lo trasladaron al filo del acantilado. Ahí lo balancearon y a la cuenta de 3 lo arrojaron al vacío. ¡Pardiez! Mi corazón se rompió. Y como un cobarde miserable me oculté
como pude entre los muros de la sinagoga. Si me reconocían podía correr la misma suerte. Nunca me lo perdoné. Poco después, la explanada quedó desierta, la turba se alejó feliz y gritando nuevas venganzas. Los discípulos y las mujeres desaparecieron en dirección al campamento. Yo esperé más de 3 horas y antes del ocaso descendí hasta la torrentera. El agua bajaba fría e indiferente. Sal y Quesil estaban muertos. El criado tenía el cráneo abierto, no supe qué hacer. Me senté junto al cadáver de Quesil, le cerré los ojos y lloré amargamente y sin consuelo posible. ¿Por qué? ¿Por qué no fui capaz de salir en su defensa? Era mi amigo. En eso escuché voces, alcé la vista y descubrí al maldito Ismael en el filo del precipicio. Lo acompañaban otros individuos, pensé en sus sirvientes. Me señalaban. No esperé y huí como una rata almizclera, lo que era. Capítulo Muerte en Nazaret 3:29. Vagué por los caminos durante 2 días y en la más absoluta soledad me acusé de todo. Mi cabeza eran tinieblas. ¿Cómo pude? ¿Por qué no lo defendí? ¿Por qué me escondí? Mi amigo había muerto, no tenía nadie más. ¿Qué podía y sobre todo qué debía hacer? ¿Qué sentido tenía aquella maldita misión? Eché de menos a Jasón. Él sí habría actuado con generosidad. Él me habría aconsejado acertadamente, pero estaba donde estaba. Finalmente, no sé cómo, fui a llamar a la puerta de Amey, el burdel de los leprosas en Migdal. Ahí me acogieron. No preguntaron. Me emborraché día y noche, pero las imágenes de Quesil y Sal, reventados en las aguas del arroyo de Nazaret, no desaparecieron de mi memoria. Tuve pesadillas. Despertaba en mitad de la noche sudoroso y espantado. Gritaba como un loco. Las leprosas acudían en mi auxilio y me acariciaban. Me acosté con todas. ¿Qué importaba? ¿Cómo pude abandonar a mi amigo? Repetía sin cesar. Fui un miserable. Soy una rata. Cuando se terminó el dinero, el chulo me puso en la calle muy amablemente y me recomendó que regresara pero con la bolsa llena. Y dijo algo más. Yo también quiero probar tu fascinus. Las chicas están fascinadas. Él, muy miserable, lo dijo en latín y me guiñó un ojo. ¡Pardiez! Además del chulo, maricón. Alguien guió mis pasos, estoy seguro, y el viernes 11 de marzo, año 29, entré en la casita en Saidán y regresaron los recuerdos en manada. Terminé tumbándome sobre la paja, en el nivel superior, y llorando como un niño. Así pasó el tiempo, no sé cuánto. Estaba dispuesto a dejarlo todo. Volvería a la cala del hombre rojo, activaría la cuna y retornaría a mi tiempo, en el siglo XX. Después abandonaría la nave en el mar muerto y escaparía lejos. ¿Qué me importaba el Curtis? Pero al momento la razón se ponía en pie y argumentaba. Eres un soldado, hiciste lo que debías. Lo importante es el cilindro de acero y las nuevas muestras biológicas del maestro y su familia. Esas son las órdenes. Eres un soldado, cumple con tu deber. Y mi mente se retorcía incapaz de ver la luz. ¿Qué podía hacer? Y en esas estaba cuando llamaron a la puerta. Era Felipe, el intendente. Me abrazó entre lágrimas, pensaron que había muerto en la reyerta con los matones de Ismael, el jefe de la sinagoga de Nazaret. Me buscaron inútilmente y entre lágrimas y suspiros narró lo ocurrido a partir de la dramática mañana del sábado 5 de marzo. Jesús fue curado por Felipe. Nada grave, algunas costillas rotas y moratones por todo el cuerpo. El maestro no habló. Su rostro aparecía grave. Aquel fracaso lo desmoralizó y se retiró a lo alto del Neví. Ahí permaneció hasta la caída del sol. Los íntimos estaban atemorizados. Los reventadores podían volver y prepararon los gladios.
Andrés solicitó calma. Era importante hablar con el rabí y tomar una decisión. Al anochecer volvió el Galileo y hablaron. Abandonarían la aldea al día siguiente y regresarían a Saidán por caminos diferentes. Los evangelistas y Abner por un lado y las mujeres y los íntimos por otro. No convenía provocar nuevos incidentes. Después, ya anochecido, buscaron los cuerpos de Sal y Quesil. Yo ya había abandonado la aldea. Los encontraron y los sepultaron de madrugada. Quesil en el cementerio de Nazaret, Sal en lo alto del Neví, así lo dispuso el maestro. El noble perro tenía 3 años y 3 meses. Yu lloró sin medida, y al alba, sin dormir, Jesús y su gente partieron de Nazaret. Felipe se hizo cargo de nuestra reda, de las mulas, de la tienda y de mis escasas pertenencias. Terminarían alcanzando Saidán 2 días después, el martes 8 de marzo, año 29, eso era todo. Al día siguiente, sábado 11 de marzo, recibía la visita del Hijo del Hombre. Le acompañaba Andrés, Tomás y el oso de Caná. Presentaba el rostro con heridas y hematomas y el tórax fuertemente fajado. Pero seguía sonriendo con dulzura. Me abrazó, pero no sentí nada. Insisto, era un cadáver que se movía. No sentía ni quería sentir. Recuerdo que repetí una y otra vez, no supe defenderlos. Ellos me salvaron en el río, pero yo no supe defenderlos. Y terminé llorando. El rabí intentó consolarme. Algo dijo, pero no lo recuerdo. Después, cuando se marcharon, caí en un profundo sueño. Creo que Felipe me proporcionó alguno de sus brebajes en la sopa de verduras. E hizo bien. Lo necesitaba y tuve un extraño sueño. ¿O no fue tal? En el sueño vi una singular nevada. Yo estaba en Nueva York, en plena Quinta Avenida. Los copos de nieve caían sobre mis manos y formaban letras y números. Y leí asombrado. Omega 141. Prodigio 226. Belsázar 126. Destino 101. Elisa I 682. Muerte en Nazaret 329. Hermón 829. Adiós Orión 279 y Esrin 1333. Al despertar mágicamente las palabras y los números seguían en la memoria, y recordé aquella locura, estaba en los diarios del mayor. Lo había leído, pero no presté demasiada atención, parecían profecías, y quedé asombrado. Muerte en Nazaret 329 respondía a lo vivido aquel sábado 5 de marzo del año 29. El 3 representaba el mes de marzo y 29 el año en que estábamos. Asombroso. Pero todo aquello fue vivido o soñado por Jasón en la garganta del río Firán en el año 25. Habían pasado 4 años y me pregunté, ¿se refería a la profecía a la muerte de Quesil y de Sal o a mi propia muerte? ¿Y qué negarlo? Yo también estaba muerto. Y me encogí de hombros. Faltaban 3 lemas por cumplir. Hermón 829. Adiós Orión 279. Y Esri 133. El destino sabía. Y lo dejé correr. Días más tarde, cuando recuperé un mínimo de serenidad, me planteé otro asunto ridículo, lo sé, al mencionar el intento del asesinato del maestro en Nazaret. Jasón, en sus diarios, habla de un monte llamado Gipazón o Precipitación, ubicado en las cercanías de la aldea y con una altitud de 443 metros. Aquello me desconcertó. Según mis cálculos, Gipazón se alzaba al sur de la sinagoga,
No podía ser el lugar en el que intentaron desempeñar al Galileo. Jasón escribió: las colinas efectivamente protegían la aldea de Jesús, Nazaret, por su flanco oriental, e iniciamos una nueva ascensión por un caminillo tímido dibujado por el continuo ir y venir de las cabras que sorteaban, no sé cómo, los peñascales de dos promontorios de 443 y 437 metros de altitud respectivamente. Ambas colinas se miraban con desconfianza, y conforme avanzábamos me fue fijado en el más alto, el de 443 metros. Se alzaba a nuestra izquierda. Por su cara presentaba un tajo de más de 150 metros. Me impresionó, pero en esos momentos no supe por qué. Los naturales llamaban al lugar Jipazón, que podía ser traducido como precipitación o más exactamente el monte de los precipitados o arrojados al abismo. Sentí un estremecimiento. Yo no podía saberlo, pero algún tiempo después esa zona sería protagonista de una triste noticia. Mejor dicho, de dos. ¿Cómo era posible que el mayor hubiera cometido un error tan escandaloso? Cuando me reuní con él se lo pregunté, y se limitó a responder sin perder la sonrisa: error de tercer orden, comprendí. Por supuesto, los escritores sagrados no se atrevieron a narrar lo sucedido en aquella mañana del sábado dentro y fuera de la sinagoga de Nazaret. Mateo y Marcos hacen alusión a que algo grave sucedió, pero no relatan lo más importante. Veamos lo que dice el primero, textualmente: visita a Nazaret. Visita a Nazaret, capítulo 13, versículo del 53 al 58. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, partió de ahí, viniendo a su patria. Les enseñaba en su sinagoga de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús le dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de su falta de fe. Marcos copia a Mateo y comete los mismos errores. Capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y alguno más. Los evangelistas no hablaban del asunto capital. El intento de asesinato de Jesús y la confabulación del pueblo contra el rabí, con el jefe de la sinagoga a la cabeza, e inventan y distorsionan algunas de las preguntas de los vecinos que acudieron a la ceremonia del sábado, y aseguran con el mayor de los cinismos que Jesús no podía hacer ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndole las manos. Marcos 6, capítulo 5, versículo del 5 al 6. Falso. En Nazaret no hubo curaciones de ningún tipo, que yo sepa, durante la estancia del maestro en esos días. Por supuesto, no mencionan la paliza proporcionada al rabí, ni la intervención de las mujeres que salieron en su defensa, ni la súbita presencia del tipo de la sonrisa encantadora, ni la muerte de Salo de Quesil, y tampoco se refieren a David, el sirviente de Ismael, el saduceo que avisó a los discípulos, y ni una palabra sobre la actitud de la familia de Galileo. ¿De qué tenían miedo Mateo y Marcos? ¿Por qué no dijeron la verdad? Juanito, astuto, guardó silencio sobre los dramáticos sucesos de Nazaret. Pero la vida continuó. Capítulo: la tempestad. Era lógico. Las noticias sobre las curaciones de las 3 mujeres que acompañaban a Jesús y la de los leprosos de Ei-Mahil se propagaron como el viento, y la historia se repitió. Saidán volvió a llenarse de enfermos, gente desesperada, pícaros, curiosos y desocupados. Todos querían ver al rabí, todos querían tocarle y suplicarle. Su mensaje, como ya mencioné en su momento, era lo de menos.
Necesitaban sanar, necesitaban consuelo, necesitaban circo. El domingo 13 de marzo, año 29, fue otro día singular. Me encontraba en la casita, en Saidán, sumido en mis inútiles reflexiones cuando vi aparecer a Felipe. Podía ser la hora séptima, 1 de la tarde. No habló mucho, me obligó a levantarme del lecho de paja y ordenó: «Vamos a pescar. El día es espléndido». Y sin proponérmelo, me vi enredado en una nueva aventura. Lo reconozco, fue lo mejor que me pudo pasar. Mi situación empezaba a ser tan lamentable como caótica. Me hallaba al borde de la depresión. En la playa nos reunimos con el rabí, los íntimos y un pequeño grupo de evangelistas. Estaban alegres. Las mujeres se quedaron en tierra. Órdenes de Pedro. Embarcar a una mujer en una lancha para pescar traía muy mala suerte. Eso decía. Ocupamos 3 barcas y nos hicimos a la mar. Yo monté con el maestro, con Pedro y Santiago de Zebedeo y con los gemelos de Alfeo. Bartolomé el oso de Camá dudó. No sabía en qué barco subir. Finalmente saltó al nuestro. El lago parecía un espejo. Viento en calma y azules derramados por doquier. Las gaviotas inexplicablemente permanecían en tierra o sobrevolaban las colinas. Uno de los gemelos creó que Jesús observó a las carroñeras y masculló entre dientes: «Gaviota en tierra», temporal seguro. Pero siguió a lo suyo, preparando la vela mayor. El maestro se hallaba triste. Según Felipe, los sucesos de Nazaret les había afectado y mucho. Casi no habló, y al poco de partir buscó un lugar en la popa bajo un cobertizo, se acurrucó y quedó profundamente dormido. Profundamente dormido, nunca vi cosa igual. La idea de Pedro, el sais o patrón de la embarcación, era alejarse unos 10 estadios de la costa, alrededor de 1800 metros, y lanzar el arte, las redes, pero el destino tenía otros planes. Desplegaron la vela mayor, pero quedó como muerta. Como digo, el viento seguía en su casa, y Pedro dio la orden: «¡A los remos!». Y ahí quedó la lona, colgada del mástil. Fue un error no plegarla. Las otras embarcaciones hicieron lo mismo y con idéntico resultado, y empezamos a bogar en dirección oeste. Pedro, Santiago y uno de los gemelos ocuparon las bandas del estribor. El oso, el segundo Alfeo y yo remamos por babor. Todo fue bien durante los primeros minutos. Jesús dormía apaciblemente, la lancha de Pedro marchaba en la cabeza, las otras se distinguían cerca a poco más de 100 metros, y alguien en nuestra embarcación empezó a cantar. Era el oso. Contaba algo sobre una linda muchachita que le había dado calabazas. Era rubia, de ojos rasgados y pequeños pechos. Pero de pronto oímos un silbido. Volví la cabeza hacia la costa y quedé descompuesto. Todos lo hicieron, todos miraron hacia la tierra y el silbido se intensificó. Las caras de los íntimos no me gustaron, pero no hubo tiempo para nada. Una pared de polvo se nos echó encima, procedía de la zona de Saidán. Era enorme, se levantaba hacia el azul del cielo. ¿Y qué era aquello? Y antes de que pudiéramos reaccionar, un viento feroz y preñado de arena cayó sobre nosotros. Los hombres se pusieron en pie y se cubrieron con los ropones, pero el polvo los arrasó todo, y la lancha empezó a cabecear peligrosamente. No podía creerlo. En el lado contrario, en la costa occidental, la superficie del Yan aparecía tranquila y despejada, sin rastro de nubes o polverío. ¿Qué estaba pasando? Miré a Jesús, seguía tranquilo y dormido. Uno de los gemelos gritó: «¡Zarquilla! ¡Fuera vela!». El charquilla era uno de los vientos locales. Yo lo había estudiado. Generalmente procedía del este. Era salvaje e imprevisible. No hubo tiempo. El polverío nos envolvió y aquello se convirtió en un infierno. La arena eran espadas. Yo fui relativamente afortunado. La piel de serpiente me protegió en parte, y un viento huracanado y silbante rasgó la vela, obligándonos a tomar los remos de nuevo. Pedro gritaba las órdenes, pero casi no se le oía, y la lancha de unos 12 metros fue literalmente barrida por
corolas de 4 y 5 metros. El agua nos empapó y empezó a llenar la sentina. Olvidé el remo y cumpliendo las órdenes de Sais me dediqué al achique de agua. Era desconcertante. El maestro seguía sin enterarse de nada. Dormía como un bendito, en realidad lo que era. Pedro, furioso, juraba contra los dioses del lado oriental del lago y maldecía al charquilla. El polverío fue tan intenso que no lográbamos vernos unos a otros, y las olas traidoras nos sorprendían y nos arrojaban al fondo de la embarcación. Sentí miedo. Si la lancha volcaba, adiós todo. Escuchábamos los gritos de los tripulantes de los otros barcos, pero no los distinguíamos. Otra ola enorme nos cubrió por completo. Creí llegado el final, pero la audaz y marinera lanchita logró sacar la nariz. ¡Pardiez! Cuando miré, el maestro continuaba en el cobertizo dormidísimo. Pensé en despertarlo, pero un nuevo golpe de mar desvió mi atención. 4 de los 6 remos se partieron y la barca quedó a la deriva. El oso empezó a lloriquear. Dudé, me lanzaba al agua, rechacé la idea. La tormenta me hubiera tragado. La siguiente ola podía destrozarnos. ¿Qué hacíamos? Y en eso Pedro, dando tumbos y aferrándose en la cordelería, se dirigió a popa y despertó al Galileo. Entonces se registró un diálogo breve y claro. ¡Maestro! Estamos en medio de una tempestad. ¡Sálvanos o perecemos! Y otra ola inmisericordia rompió contra la cubierta, confirmando la palabra del Sais. Jesús salió del cobertizo, miró a su alrededor, comprendió lo que estaba pasando y se dirigió a Pedro en un tono serio. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Qué pasa con vuestra fe? Pedro, chorreando agua, medio ciego por la arena, replicó lo primero que le vino a la cabeza. Rabí, ¿estás ciego? El maestro enérgico gritó al patrón. ¡Silencio! Fue instantáneo. No sé qué sucedió, mejor dicho, sí lo sé, aunque lo averigüé después. Las olas de pronto se calmaron y el maldito charquilla cesó. Ni rastro del viento. El polverío fue disipándose y el jam recuperó su habitual templanza. La tempestad pudo durar una media hora. Los ojos de Pedro querían salirse de las órbitas, miraban y volvían a mirar sin dar crédito. No había olas, no había arena. Los gemelos recuperaron los restos de los remos y los examinaron. Bartolomé lloraba con más fuerza, Santiago estaba pálido y mudo. Yo en el fondo de la barca me hallaba en blanco. ¿Qué había sucedido? ¿Obedeció el charquilla a la orden de silencio dada por el Hijo del Hombre? Rechacé la idea. Jesús no se había dirigido a la tormenta, fue a Pedro a quien reclamó silencio. En lo alto, los restos de la vela se reían de nosotros. Ahí terminó la jornada de pesca. Regresamos, por fortuna, nadie resultó herido. Desembarcamos y los hombres comentaron lo ocurrido. ¿Qué había sucedido? Pedro, alocado como siempre, resumió el suceso. ¡Milagro! El maestro habló a la tormenta y la dominó. Los discípulos que habían navegado con él en la lancha se miraron en silencio. No parecían muy convencidos. Al regresar a la cuna estudié lo ocurrido y llegué a una conclusión, siempre provisional. Los vientos huracanados eran la consecuencia del calentamiento de aire en el ocaso. Al enfriarse, el charquilla descendía y se precipitaba con violencia sobre la superficie del lago. Las tormentas eran breves pero intensas y peligrosas. En otras palabras, ¿pura casualidad? La orden de Jesús a Pedro, requiriendo silencio, coincidió con el final del viento. Eso fue todo. Para mí, por tanto, no hubo milagro. La mayor parte de los discípulos, salvo Pedro, no aceptó que el final de Charquilla fuera obra del rabí. Eran pescadores, conocían el jam y sus peculiares vientos, y sabían que estas tormentas eran relativamente frecuentes. Pero Pedro siguió R que R. ¡Milagro! Gritaban a cuantos querían oírle. Al día siguiente,
La altura de las olas se multiplicó por 3, según el Sais, y aparecieron toda suerte de monstruos marinos que atacaron la lancha. El maestro entonces proclamaba el entusiasmado Pedro, increpó al viento y el agua, y con su gran poder y majestad los obligó a rendirse. Al día siguiente añadió a la narración toda clase de rayos y centellas y lluvia y mucha lluvia. El primer día se le olvidó. Así era Pedro, voluntarioso, terco y caprichoso. Inexplicablemente, Mateo Leví, que navegaba en otra barca, accedió a escribir en su evangelio la versión de Pedro. Dice así: subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba atrapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Díceles: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? También Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41, y el ingenuo Lucas, capítulo 8, del 22 al 25, se hicieron eco de las fantasías de Pedrito. Como ya he relatado, el rabí jamás increpó al viento o a las aguas del mar Tiberíades. Insisto, fue a Pedro a quien solicitó silencio ante su irreverencia, lo llamó ciego. Marcos dice que Jesús dormía a popa sobre un cabezal. Falso, lo hacía en el interior de un pequeño cobertizo. De haber dormido sin protección, el viento y la arena lo hubiera despertado. Lucas asegura que fueron sus discípulos quienes alertaron al maestro. Igualmente falso fue Pedrito, el saizo patrón de la lancha, el que lo zarandeó y lo despertó. Y tampoco se disponían a navegar al otro lado del Yam, como afirma Lucas. Deseaban pasar una jornada de pesca sin más y cerca de Zaidán. Juanito, precavido, guarda silencio sobre el Zarquilla. El Zebedeo sabía cómo la gastaba Pedrito. En suma, los evangelistas se columpiaron.